¿Qué tal, hermanos en Cristo? Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje sumamente importante. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Grace Home México, y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama el lado oscuro del evangelismo. ¿A qué se refiere este título tan llamativo, el lado oscuro del evangelismo? ¿Quiere decir que hay algo que está oculto? Definitivamente no. No es algo que está oculto, sino que es algo que nosotros como discípulos del Señor, como siervos de Cristo, tenemos y hacemos en lo oculto. Y esto trae consecuencias muy graves para quien practica de esta manera el evangelismo. Muy bien. Vamos a ver entonces esta prédica en Juan 16, del versículo 8 al 11. No sin antes recordarles, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza, que traza, que usa bien la palabra de verdad. Queremos predicar la palabra conforme a lo que enseña la palabra, viendo nuestras fallas a la luz de la Biblia, para que nosotros podamos comprender en qué estamos fallando. Y precisamente este tema es algo que en nosotros, como siervos del Señor, como creyentes, como pastores, como ministros, como maestros, como miembros de la iglesia, tendemos mucho a hacer estas cosas que son incorrectas definitivamente. La lectura que vamos a ver el día de hoy es en Juan 16, del 8 al 11, y dice lo siguiente: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muy bien, entonces nos damos cuenta que el contexto de lo que está hablando es cuando está el Señor Jesús, les está diciendo a sus discípulos que es necesario que Él se vaya, porque va a venir el Espíritu Santo y es necesario que venga. Muy bien. En muchas ocasiones hemos salido a predicar la palabra de Dios a todo aquel que no conoce a Cristo. Cada uno de nosotros obviamente salimos con el deseo de compartir la palabra, es el deseo de nuestro corazón, llevar la palabra a cada persona que nos encontramos. Y esto muchas veces le hablamos a amas de casa, a jóvenes y adultos, buscando que ellos de alguna manera puedan recibir el evangelio que a nosotros nos fue predicado en otro tiempo, porque hemos visto la grandeza de Dios, porque hemos comprendido que en Dios está la respuesta, porque hemos comprendido que sin Cristo no podemos hacer nada. Dice la palabra del Señor: alejados, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces salimos con este deseo de ir a predicar la palabra del Señor, de compartir las buenas nuevas, el evangelio, pero muchas veces no conocemos el evangelio. Y ese es precisamente uno de los problemas que nos trae el no conocer la palabra del Señor cuando salimos a predicar el evangelio llevando un pensamiento de prejuicio. Es decir, salimos a predicar el evangelio llevando el pensamiento de prejuicio, que la palabra prejuicio significa opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o hacia alguien. Es decir, que nosotros salimos con el pensamiento de llevar el evangelio al homosexual, a la prostituta, al hijo rebelde, a la esposa de un amigo que anda en adulterio, a la esposa que es sexual, a la hija del vecino que anda con muchos novios, el joven que ve pornografía, que se droga. Nosotros salimos con un pensamiento de prejuicio, pensando de esta manera, y yo lo he visto muchísimas veces. Es más, yo al principio, cuando yo empecé en la palabra del Señor y la empezaba yo a leer,
En vez de aplicarla a mi vida, lo que hacía yo, esta le queda a la vecina, esta le queda a mi hermano, ese versículo le queda a mi papá, ese versículo le queda a mi mamá, ese versículo le queda a mi primo, ese versículo le queda a mi amigo. Y salimos porque estamos viendo el pecado de ellos. Y es precisamente de lo que estoy diciendo, que cuando salimos a llevar el Evangelio, llevamos un pensamiento de prejuicio. Y el prejuicio, acabamos de saber que es una opinión preconcebida, quiere decir que es algo que está hecho antes. Y precisamente lo que pasa es que generalmente es negativa. ¿Por qué? Porque vemos el pecado de cada uno de ellos. Y esto, mi querido hermano, es incorrecto. Es incorrecto porque vemos los defectos de los demás. Lo primero que hacemos inconscientemente es hacer un prejuicio hacia tales personas. Cada uno de ellos lleva el título, ya desde que estamos saliendo a llevar la palabra, al homosexual, al gay, a la lesbiana, al mentiroso, al ratero, al infiel, al loco, al drogadicto, al apóstata, al idólatra. Y no nos damos cuenta lo que dice el apóstol Pablo, que es muy interesante, porque nosotros vivimos de esa manera. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos de esa manera. Y dice Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que nos damos cuenta que nosotros venimos del mundo, porque nosotros somos gentiles. El apóstol Pablo se dirige aquí a la iglesia de Éfeso y le dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos entre vuestros delitos y pecados. Así está cada persona que nosotros salimos a llevar la palabra del Señor, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero no debemos olvidar, dice aquí el apóstol Pablo, en cuáles anduvisteis en otro tiempo. Nosotros debemos tener misericordia por esas personas en vez de estar saliendo con un pensamiento de prejuicio, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces nos damos cuenta y lo sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? De aquí lo podemos ver de dos maneras. El hijo de desobediencia es aquel creyente que está en la palabra y que no obedece la palabra de Dios. Pero también es para el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu de desobediencia está en el mundo, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea que nosotros vivimos en otro tiempo con este mismo espíritu de desobediencia. Y también como creyentes nosotros podemos tener este espíritu de desobediencia por no aplicarnos a la palabra, por no hacer la voluntad de Dios, sino por hacer nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, y queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo que vivimos nosotros en otro tiempo siguiendo los deseos de nuestra carne. Entonces nos hace ver que el espíritu de desobediencia que está aquí mencionado, que pertenece a los hijos que no son hijos de Dios, que son los incrédulos, que siguen la corriente de este mundo, dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, donde siguiendo la corriente del mundo.
El mundo así está, haciendo la voluntad de su carne, haciendo la voluntad de sus pensamientos, y cuando nosotros éramos así, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, nos damos cuenta que cuando salimos a predicar el Evangelio, llevamos el pensamiento, se lo voy a llevar a ese muchacho porque es borracho, o porque ese muchacho le pegó a su papá, lo golpeó, le pega a la mamá, le tira el sartén a la hermana, o porque esa niña anda de loquita, como dicen, y también estamos viendo el pecado de cada uno de ellos y llevamos ese pensamiento de llevar el Evangelio a tal persona. No nos ponemos a meditar cómo llevar el Evangelio. Y es precisamente la palabra apología, significa discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo, generalmente en forma encendida. Es decir, la apología es un discurso de forma encendida. Estamos viendo que es defender la fe, cosa que ha sido mal interpretada. La palabra prejuicio, que es opinión preconcebida, generalmente negativa. Entonces nosotros salimos y vemos el pecado del vecino, de la vecina, del primo, de la prima, del tío, del suegro, de la suegra, de todo mundo, y buscamos versículos en la Biblia a veces hasta para decirle, mira, aquí dice que tú así, ta. Entonces salimos con el dedo señalador. Y precisamente el no tener, ni trazar, ni excavar en las Escrituras, escudriñándolas, buscando el significado, el contexto histórico, el contexto textual, si es doctrina para nosotros, si es doctrina fue para el pueblo judío, si es para el incrédulo. Al no tener un estudio más profundo en la palabra del Señor, entonces tomamos la palabra del Señor y la torcemos. Y por eso hay apostasía. Y hemos sido testigos de cómo han perseguido a pastores, evangelistas, maestros, creyentes, por hacer juicios de los actos de las personas. Nos enfocamos en el pecado de cada uno de ellos en vez de solo predicar el Evangelio. Dios no hace acepción de personas, cosa que nosotros sí hacemos. Queremos convencerlos a capa y a espada, en vez de que sea con misericordia y verdad. Queremos que ellos reciban la palabra como nosotros se las estamos diciendo. Queremos convencerlos. Está en nosotros el decir, es que mira, es que te va a ir bien, y mira, te prometo esto, te prometo aquello que dice aquí el Señor, mira, dice, no te dejaré ni te desampararé, y tratas de convencer a la persona diciéndole versículos para que se anime, y precisamente eso se le llama apostasía. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de ellos no pueden entender acerca de las promesas de Dios, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Ellos no tienen al Espíritu Santo y entonces ellos solamente son sus emociones. Y eso, ¿por qué es apostasía? Porque por eso hay muchas iglesias donde se desbordan las emociones por las promesas que dice un pastor, por alguien que torció la palabra del Señor y que dice esto, dice aquello, y entonces ahí está la gente brincando, está la gente saltando, está en el púlpito corriendo, están recibiendo al Espíritu Santo, porque ahora resulta que el pastor tiene el poder de hacerte hablar en lenguas, porque pues él se ha puesto en el lugar del Espíritu Santo. Cuando una persona viene y te dice, ven, porque vas a hablar en lenguas, voy a orar por ti para que recibas el don de lenguas, está completamente equivocado, no tiene ni idea de que eso
primeramente fue un trabajo que es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue el que repartió las lenguas como de fuego. Segundo, las lenguas no son sonidos extraños ni palabras que no entiende uno nada, sino son idiomas. Entonces, precisamente por eso viene a ser apostasía, porque le predican el Evangelio de esta manera, haciendo que ellos solamente se emocionen, tratando de nosotros mismos de convencerlos de que vengan a Cristo. Y una de las cosas que dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Así que también dice la palabra del Señor que Él ha de añadir los que han de ser salvos. Entonces nosotros tenemos la obligación de llevar el Evangelio, predicar el Evangelio y no ir más allá, porque no es una función de nosotros. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así que llevamos la palabra, llevamos la Biblia, esa es la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Y llevamos esa palabra para que la reciban, porque dice con misericordia y verdad se corrige el pecado. No son nuestras palabras, no es lo que nosotros les enseñemos, no es lo que nosotros le digamos, sino que eso es algo que le corresponde al Espíritu Santo. Al malinterpretar la palabra de Dios, caemos en el fanatismo. Hay un video donde yo hablo acerca de que el fanatismo es algo descontrolado, defender a capa y espada nuestras creencias, estar para todo, amén, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, y todas esas cosas que son de manera exagerada, porque eso es el fanatismo, la exageración, cosa que también pasa en muchas iglesias, en muchos lugares, lo hemos visto, hay infinidad de videos que son testimonio de la locura que hay en la iglesia. Y nos volvemos fanáticos, pero también nos volvemos jueces, porque hemos visto hasta pastores que maldicen a las personas o a los creyentes, porque no hay obediencia del incrédulo o del miembro de la iglesia. Es más, hasta nuestros propios hijos, hermanos, primos, padres, familia, al quien tú quieras, el jefe, el compañero de trabajo, queremos convertirlos a fuerza, cosa que está totalmente fuera de la voluntad de Dios, ya que no es obra del ministro, ni del pastor, ni del evangelista, ni del maestro, ni del creyente, ni del recién convertido que comparte el evangelio, convencer, sino que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Nosotros no podemos convencerlos de pecado. Nosotros no podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Tú eres un pecador, tú eres homosexual, tú eres gay, tú eres lesbiana, porque le estoy señalando su pecado y trato de convencerlo, y precisamente no es algo que nosotros vamos a convencer, porque eso es una obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo os convencerá de pecado. Pero salimos con esto, con esta idea de ir con un prejuicio, defendiendo nuestra fe, porque estábamos hablando también de idolatría, estábamos hablando de apóstatas, y salimos a defender, entre comillas, lo voy a poner, nuestra fe, por no entender cómo evangelizar a una persona. Una persona que se pone en un lugar, en un parque, no puede estar agrediendo a las personas, haciéndoles ver su pecado, porque de esa manera no se predica el evangelio, sino que estás haciendo juicio a las personas de que son pecadoras. Y entonces ellos te van a ver y van a decir, entonces tú eres muy santo, ¿no? Y todo aquel que diga que no tiene pecado,
el tal es un mentiroso. Así que, por no entender la palabra del Señor, por trazar y dividir mal la palabra del Señor, porque no hay entendimiento, porque no hay oración, porque no hay algo en nosotros para ir a escudriñar las Escrituras, nos comemos lo que nos enseñan, lo que nos dicen, y eso hacemos. Ahora te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, el primero está en Judas 3, donde dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Ok. Dice aquí que contendamos ardientemente. Y recordemos que lo que acabamos de hablar acerca de la palabra apología, dice discurso de forma encendida. Contender, es decir, defender. Pero mucha gente malinterpreta contender con pelear. Y salen a las calles y empiezan a predicar diciéndole a la gente que son unos pecadores. O sea, te diriges a ellos de esa manera. Y hemos visto cantidad de personas que han sido pastores, creyentes, miembros de una iglesia, ministros, que salen de esta manera haciendo un prejuicio hacia las personas y vienen sobre ellos con todo. Los persiguen, los golpean, los quieren a veces hasta linchar por lo mismo, porque esto es fanatismo. Entonces Judas nos dice aquí de esta manera que era necesario escribirnos, dice aquí en Judas, que contendáis ardientemente por la fe. Y luego dice, 2 Timoteo 24, 2, 24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, y si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, a ver, ¿cómo está esto? Primero me dice que contienda ardientemente, y luego me dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces, ¿soy contencioso? ¿Voy a contender por la fe? ¿O no voy a contender por la fe? ¿Es así? No. Aquí lo que está diciendo, primero Judas, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es decir, había gente que era salva. Primero, es iglesia. Me ha sido necesario escribiros, exhortándonos, que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido dada una vez a los santos. Así que, contender es luchar ardientemente por la fe. Y esto quiere decir que nosotros podemos estar desfallecidos o luchar. Débil en la fe, fuerte en la fe. Así que esto es dirigido a mi persona, para que yo pueda luchar ardientemente por la fe, porque tenemos al enemigo, tenemos a Satanás, a sus achichincles, a sus principados, potestades y huestes de maldad, tenemos al mundo, tenemos esta carne que es de pecado, y entonces precisamente lo que sucede, que nos debilitamos en la fe.
Y por eso tenemos que contender. Esta palabra contender, según el diccionario teológico que acabo de ver y leer, dice que es continuar con la carrera, luchar, esforzarse. Y cuando tú dices aquí contender, entonces tengo que salir a decirles, Jesucristo es el Señor, arrepiéntete, porque tú eres un pecador, porque tú eres homosexual, porque tú, ¿sabes qué? Estás convirtiéndote en un juez. Por eso el Señor aclara aquí, en 2 de Timoteo 2, del 24 al 25, porque cuando un ministro, un pastor, un evangelista, un maestro, un creyente, sale como siervo del Señor a compartir el evangelio, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. El arrepentimiento es algo que viene de Dios, no viene de nosotros. Esto es algo que provoca el Señor a través de ¿qué? Dice aquí, de la verdad. La verdad. Así que cuando nosotros hablamos con nuestras palabras, estamos hablando nuestra verdad. Está mal. No es nuestra verdad, sino la palabra del Señor. ¿Y qué es la palabra del Señor? La que convence de pecado. El Evangelio, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. 2 de Timoteo 2:26 dice, acabamos de leer que dice que el Señor les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Así que, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu Santo, esa es una función del Espíritu Santo, pero nosotros queremos convencer, haciendo juicios, prejuicios y saliendo a predicar de esta manera tan agresiva, y por eso persiguen a la iglesia. Por eso también persiguen a los pastores, los matan, los asesinan. ¿Cuántas veces no hemos visto? Acabo de ver un video en YouTube precisamente de un pastor, creo que de Brasil, que les empezó a decir a unos homosexuales que eran homosexuales y se le fueron encima, a botellazos lo agarraron. Entonces, ¿por qué salimos con un prejuicio a hacerle el dedo señalador para decirle, tú eres homosexual, arrepiéntete? Eso no nos manda el Señor. El Señor nos manda aquí a que nosotros seamos amables para con todos, apto para enseñar, para corregir a los que se oponen, para saber si Dios les concede que se arrepientan y conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Aquí hay un ejemplo. Alejandro, está en 2 de Timoteo 4:14, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras, a sus hechos. No es de nosotros estarles diciendo, como ahora me estás persiguiendo, ahora me voy a ir contra ti. Porque acabamos de hablar que también hay pastores que maldicen a las personas o maldicen a los miembros de la iglesia porque ellos no tienen mansedumbre. Porque como ellos no los convencieron y ellos no quieren aceptar la verdad que se les está predicando, el Evangelio, cuando es bien predicado. Porque cuando está mal predicado como lo estamos viendo, entonces pues obviamente mucho menos van a aceptar la palabra del Señor.
Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Queremos evangelizar a las personas, viendo sus pecados, evangelizando de esa manera, pero dice aquí el Señor, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, como pastor, como ministro, como maestro, como creyente, como recién convertido, estás en esta posición para poder decir que estás pronto para castigar toda desobediencia, porque entonces tendría que ser que tu obediencia es perfecta. ¿Puedes hacerlo? Definitivamente no lo creo, porque no hay quien no peque. Todos pecamos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es algo que tiene la función, la palabra, cuando nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque derriba argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero caemos precisamente en esto, en estar separados, la apostasía de la verdad. ¿Por qué? Porque nos han predicado un evangelio completamente diferente, nos han discipulado mal, nos han enseñado mal, no hemos querido ir nosotros mismos a buscar lo que realmente dice la palabra del Señor, porque somos religiosos. Y vamos a la congregación y vamos ahí al lugar donde está predicando el pastor para que nosotros solamente oigamos la palabra del Señor. Gálatas 1:8. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Y eso es precisamente lo que pasa. Enseñan otro evangelio, enseñan otra manera de hacer discípulos, enseñan otra forma de ser iglesia, y eso es precisamente anatema. ¿Por qué? Porque es una falsa enseñanza, es un evangelio que no es el evangelio que está en la palabra de Dios. Otro ejemplo, Hechos 7:26. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Para la iglesia, los hermanos, dice aquí, varones, hermanos sois. ¿Qué sucede? Que cuando yo recibo en mi vida al Señor como mi Señor y Salvador, quiero compartirlo con mi esposo, con mi hijo, con mi hermano, con mi primo, con mi tío. Y resulta que tenemos conflictos con ellos porque vemos los defectos de nuestros hijos, de nuestros primos, de nuestros tíos, de nuestros amigos, de quien sea. Y ahí dice: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Cuando tú vas con tus mismos familiares a quererlos convencer de que vengan al Señor, de que se congreguen, de que eso, estás completamente fuera de lugar, porque no es algo que nos corresponde a nosotros convencer a las personas. Nosotros tenemos la obligación de enseñar la palabra del Señor conforme a sus palabras. Recordemos que Apocalipsis lo dice, que no añadas a sus palabras, que recibamos al débil en la fe, no para contender en opiniones. Tal vez aquel hijo que estuvo
en la iglesia, o el esposo, o la esposa, o el primo, o el tío, o el sobrino, el amigo, el jefe, cualquier persona, como hermanos, en casa, donde estamos compartiendo la palabra del Señor, no todos tenemos la fortaleza en la fe. Hay momentos de debilidad espiritual. Por eso empezamos leyendo lo que dice Judas, que contendáis por la fe. ¿Por qué vamos a contender por la fe? Porque tenemos que luchar por ella, porque en momentos va a haber momentos de debilidad, momentos de fortaleza. Así que recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y pasa que el esposo, la mamá, el tío, el abuelo, el hijo y todos los demás están contendiendo porque no va a la iglesia. ¿No acaso el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio? Entonces, ¿por qué lo quieres convencer? No es algo que nos corresponde a nosotros convencerlos. Nosotros tenemos la obligación de ministrarlos, de llevarles la palabra, de decirles conforme a la palabra, no conforme a nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son más bajos y los de Dios son más altos que nosotros. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No queda duda de lo que está diciendo el Señor, porque si por lo que tú crees que es lo que te comes todos los días por tu fe, tu hermano es contristado, tu hijo, tu sobrino, tu tío, tu papá, ya no andas conforme al amor. No hagas que por tu fe o por tu amor a la palabra tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque tratamos de convencerlos. Y mira que el Señor dice. Y estamos insistiendo. Llega el momento que el joven te dice, ¿sabes qué? Ya no me digas nada. Ya, déjalo ahí. Yo sabré y el Señor. Punto. Si es creyente. Estamos hablando de hermanos aquí. Dice Romanos 14:16. No sea pues vituperado vuestro bien. Quiere decir lo que estoy comentando, que el hijo te va a responder y sabes que ya no me digas nada, ya no me insistas. Dice aquí, no sea pues vituperado vuestro bien. Tú tienes toda la buena intención de compartir la palabra, pero si él no quiere, no tienes por qué insistir en quererlo convencer de pecado. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Escucha bien, mi querido hermano, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una persona a la que tú le llevas el Evangelio no tiene al Espíritu Santo. No puede tener justicia, no puede tener paz y no puede tener gozo, porque eso lo provoca el Espíritu Santo. Y eso es una bendición para nosotros, que es el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. Por eso, cuando nosotros estamos atribulados, tenemos esa paz, tenemos ese gozo, porque tenemos al Espíritu Santo. Pero un incrédulo, no. Pero si es un creyente y es tu hijo que no se congrega, tu esposo que no se congrega, tu hermana que no se congrega, el Espíritu Santo os convence de pecado, de justicia, de juicio. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Así que conclusión, mi querido hermano, amigo que nos ves, hermanos de la Iglesia Bautista Grace Home México. Convencer no es obra de nosotros, sino del Espíritu Santo. Y para ti, amigo, si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, este es un buen momento para arrepentiros y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. En Efesios 1:13, habiendo oído pues la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Tú puedes recibir al Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio, y puedes venir a ser sellado porque el Espíritu Santo viene a morar en ti. Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos da el regalo de la vida eterna por gracia. Por gracia, por medio de la fe. Y la fe tiene que ser alimentada y tiene que crecer. Hoy es un buen momento para arrepentirse, porque Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa la falla que tú hayas hecho. Dios perdona nuestros pecados, porque por eso murió Cristo en la cruz. Por nuestros pecados. Somos pecadores. Pon tu fe en Cristo Jesús y en la obra redentora que hizo en la cruz de derramar su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que hoy es un buen momento para arrepentirte, para convertirte, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, que son la justicia, el paz y el gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado. Así que, mi querido amigo y oyente, no endurezcas tu corazón, sino escucha la voz de Dios y no la mía. Muy bien, pues esperando que sea de edificación para todos ustedes. Gracias a mis queridos hermanos en Cristo, hermanos de la Iglesia Bautista. Que esta semana sea de bendición. Buen fin de semana. Reciban un fuerte abrazo por parte de la Iglesia Bautista. Y que Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima. Gracias.